y sacrificio para el reino de Dios. Gracias a hermano Elías Lanzarote, gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Yo siento la presencia del Señor este día. Dios habita las alabanzas de su pueblo, no importa el lugar, sea en la casa, en tu casa, o en la casa del Señor, en el templo. Ya estamos aquí en la presencia del Señor. Amén, amén. Un momento, por favor, estoy aquí probando este video, esta tecnología para asegurarme que está funcionando y me escuchen. Hermano Elías, si puede enviarme un mensaje diciéndome que me escucha. Amén. Amén, amén. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Otra vez yo quiero agradecerles al pastor Carlos Obreleda y hermano Elías Lanzarote. Y es tan bueno estar con ustedes de la iglesia del tabernáculo de alabanza allí en Soria. Amén. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4, dice aquí: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén, amén. Estoy agradecido este día. Aquí es la tarde. Yo sé que allí es la noche. Estamos encerrados en casa aquí como allí, igual como allí. Y yo solamente siento en mi corazón de expresarles una palabra de ánimo, unas palabras que el Señor me ha dado en esas últimas 2 semanas. Y yo quiero decirles este día, cuando Pablo estaba aquí en nuestro texto, nos estaba hablando acerca de la venida del Señor, y Él nos dijo que estas temporadas, estos tiempos, no nos sorprenderá, no nos será como sorpresa por nosotros, porque ya sabemos las señales del tiempo. No sabemos el día de la venida del Señor, pero sabemos que un momento estoy recibiendo mensajes que no está transmitiendo bien. Muy bien, vamos a seguir. Amén. Que según las señales del tiempo, no sabemos el día exactamente de la venida de nuestro Señor, pero podemos estar conscientes que la venida de nuestro Señor está pronto. Y no somos hijos de la noche, dice Pablo aquí, pero nos dice que somos hijos de luz y del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que cuando parece a todos que el mundo está en oscuridad, está en la noche, puede decir, nosotros como los apostólicos pentecostales, de la iglesia pentecostal del nombre, no somos de la noche, no andamos en la oscuridad de temor ni desesperación, sino que andamos en la luz de la esperanza que solamente se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ya tenemos el Espíritu de Dios Todopoderoso, el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros, y así que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado por su pueblo. Amén, amén. Y en Salmos capítulo 24, este capítulo me ha dado bastante ánimo en esas últimas semanas, me ha llevado a través de esos tiempos, y yo quiero compartirlo con ustedes. En Salmos 24, verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habiten. Todo es del Señor. Amén. Él es el dueño de todo, es dueño de toda la tierra, y Él está en control de todas esas cosas. También esos acontecimientos no son sorpresas al Señor. Él sabe el fin desde el principio, y Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y sigue aquí en Salmos 24, verso 2, dice: porque Él la fundó sobre los mares, y Él la afirmó sobre los ríos.
Y dice aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Amén. Aquí es esta pregunta. Y si podemos pasar aquí por un momento, cuando yo estaba estudiando y orando en esta semana, el Señor comenzó de hablarme acerca de que somos hijos de luz, no somos hijos de la noche. Y mientras tanto que el mundo tiene esta pausa, que todo el mundo, todos los eventos, todas las cosas están parados ahora mismo, tenemos como iglesia la oportunidad de buscar la presencia del Señor, no solamente en el templo, pero sino que en nuestras casas, que ahí mismo en su hogar, ahora mismo, que Dios puede manifestar su presencia. Y de verdad, en estas últimas semanas, me he dado cuenta que yo he comenzado a entrar a un nivel de relación con aún más íntimo que antes con el Señor. Ahora mismo no tenemos la oportunidad de salir. Dios ha quitado todas las distracciones del mundo y ahora mismo la iglesia tiene la oportunidad de enfocar en la presencia del Señor y de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y dice aquí en ese versículo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y sabemos a través de nuestro tiempo de oración, ahora mismo en nuestras casas, podemos como el pueblo del Señor entrar en ese lugar santo a través, por medio del Espíritu Santo, donde seamos, donde estamos ahora mismo. ¿Y quién estará en el lugar santo? Dice aquí en verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y dice aquí, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le busquen, de los que busquen tu rostro, oh Dios de Jacob. Y esta palabra aquí, estos versículos que el salmista nos dio, me da mucho ánimo aquí. Y por unos momentos yo quiero expresarles, yo quiero decirles que yo creo con todo mi corazón. Somos esa generación que buscan primeramente las cosas del Señor. Y ahora mismo Dios ha quitado todas las distracciones. No podemos salir al trabajo, la mayoría de nosotros. No podemos salir a los restaurantes. No podemos salir a visitar a los amigos. No hay distracciones. Ahora mismo es el tiempo de apagar la tecnología y enfocarnos en la palabra del Señor y escuchar la voz del Señor. Qué tremendo oportunidad es esto. Y me parece que Dios, y yo siento en mi espíritu que Dios es preparándonos, está preparando su iglesia por el avivamiento que ha sido profetizado por estos postreros días. Y ahora mismo podemos consagrarnos aún más. Podemos buscar más la presencia del Señor. Podemos escuchar su voz, no solamente en su palabra, pero en nuestro tiempo en que meditamos en su palabra y pasar tiempo en comunión con Él en nuestro tiempo de oración. No somos de la noche. No andamos en la oscuridad de temor y desesperación, sino que andamos en la luz de la esperanza que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, porque somos la generación que le busquen, los que busquen el rostro de Dios. Somos esta generación, somos esta iglesia. Amén, amén. Así que, ¿qué debería ser nuestra respuesta a la crisis en que todos estamos viviendo ahora mismo? Nuestra respuesta siempre debe ser la misma respuesta del pueblo del Señor hace todos los siglos. Y en 2 Crónicas, capítulo 7, verso 13 hasta verso 14, Dios nos dio unas instrucciones en que podemos enfrentar los obstáculos, podemos enfrentar los tiempos de crisis. Y dice en 2 Crónicas, verso 7, capítulo 7, verso 13, dice, si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, dice en verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Estos son nosotros, la iglesia del nombre.
hemos sido bautizados en el nombre que es sobre todo nombre. Y si nosotros oraran y buscaran su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él nos oirá desde los cielos, Él perdonará nuestros pecados y Él sanará nuestra tierra. Así que me parece que Dios no está esperando que el mundo se arrepienta. Dios está esperando que su iglesia se arrepienta. Está esperando la iglesia que nosotros preparamos nuestros corazones para que podamos ser el cuerpo de Cristo en estos días posteriores. Que Dios puede manifestar su presencia y su poder al mundo a través de su iglesia. Amén, amén. Así que en estos momentos yo no tengo temor. Yo no tengo ni ansiedad. Pero de verdad yo he entrado en ese lugar santo en mis tiempos de oración. Estamos buscando su rostro como ustedes y sabemos ahí en la presencia del Señor podemos arrepentirnos, podemos lavarnos a través del lavamiento de la palabra de Dios y podemos saber que nuestras intercesiones y nuestras peticiones Dios las escucha. Amén, amén. Esto es tan tremendo. Asimismo, también dijo en una vez, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no está durmiendo ahora mismo. Dios está cuidando su pueblo. Y ahora mismo estamos, como Pablo dijo, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que pasa cuando entramos en ese lugar santo en nuestro tiempo de oración. Podemos arrepentirnos y podemos entrar a sus puertas. Podemos experimentar la presencia del Señor y estar sentado con Él en lugares celestiales. La palabra del Señor es fiel. Su presencia es fiel. Su palabra es constante. Dios no cambia y no ha cambiado. Segundo Timoteo, capítulo 2, verso 8. Otra vez, segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba allí encerrado en la prisión. Él dijo, yo sufro penalidades y yo creo que todos nosotros estamos sufriendo un poco ahora mismo. Estamos encerrados en nuestras casas. Pero ¿qué dice Pablo aquí en verso 10? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y dice aquí, palabra fiel está. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él todavía permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios todavía está fiel. Dios todavía es el Rey de Reyes, el autor y consumador de nuestra fe. Y Pablo dijo aquí en este capítulo, aunque que Él está preso, que Él está en el cárcel, dice que su palabra no está presa. Qué tremendo es esto, que aún que Pablo estaba en el cárcel, él estaba diciendo, la palabra no está presa. Así que mientras que estamos encerrados en casa, podemos estar encerrados con el Dios viviente. Y la presencia del Señor no está presa. La palabra del Señor no está presa. Sus oraciones y sus intercesiones no están presas. Dios está obrando. Dios está trabajando. Yo he escuchado reportes esta semana de iglesias, varias iglesias alrededor del país de los Estados Unidos, también ahí en España, que gente que están escuchando de esos cultos y esos servicios en vivo y se están arrepintiendo,
está buscando la presencia del Señor. Gente que no asiste a la iglesia está escuchando la palabra del Señor y está queriendo bautizarse. Están recibiendo el Espíritu Santo, la palabra y la presencia del Señor no está presa, iglesia. Amén. Sus intercesiones y sus oraciones no están presas. Amén, amén. Podemos mirar a un último ejemplo de alguien que respondió de esa manera a una crisis en su vida, al ejemplo del profeta Daniel. Sabemos que Daniel tenía este hábito que cada día él oraba al Señor 3 veces en su cuartito, en su casa, cada día. Y él era como el encargado de todos los príncipes del imperio de Persia. Y ellos tenían envidia de él y querían tropezarle, querían encontrar fallo con él para que ellos podían echarle en la cárcel, pero el único fallo que ellos podían encontrar acerca de Daniel era que él oraba al Señor 3 veces cada día. Tenía una vida de oración. Y ojalá que cuando salgamos de esta crisis, que el mundo dice que el único fallo que ellos pueden encontrar en la iglesia es que tenemos una vida y un estilo de vida de oración. Y así que estos príncipes, ellos estaban pensando cómo ellos podían atrapar a Daniel. Ellos fueron al rey de Persia y dijeron, deberíamos poner una ley. Si alguien ora a un Dios además de ti, que ellos sean echados en un foso de leones hambrientos. Y podemos ver en versículo 10 que cuando Daniel capítulo 6, verso 10, eso fue la respuesta a Daniel. Cuando ellos dijeron que ellos no podían disfrutar de la presencia del Señor. Y quizás el mundo pensaba que no íbamos a avanzar adelante como iglesia. Pero miramos la respuesta de Daniel. Él dijo aquí, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Quiere decir que la respuesta de Daniel es que él volvía de hacer lo que él hacía antes, de orar en su casa. Y vemos que él, debido a la ley que fue firmado, él fue echado en este capítulo en el foso de leones hambrientos. Podemos decir que estamos en cuarentena, pero gracias a Dios no estamos encerrados como Daniel en cuarentena con leones hambrientos. Amén. Yo sé que estamos encerrados con nuestras familias y a veces esto es lo mismo, pero gracias a Dios no estamos con leones reales hambrientos. Y la Biblia dice aquí en Daniel capítulo 6 que él fue echado allí, pero los leones eran tranquilos allí. Y dice en verso 23, cuando el rey fue a buscar a Daniel, él fue allí a ese foso. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandar sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión, ningún daño se halló en él porque había confiado en su Dios. Él había confiado en su Dios. Y yo creo que cuando salgamos de esta crisis, salgamos de esta cuarentena como iglesia, no se encontrará ningún daño en la iglesia. Pero la iglesia va a salir de esto con aún más ungido, aún más consagrado, más poderoso y aún más en victoria. Amén, amén. Y dice aquí también una cosa muy interesante que me llama la atención, que los que acusaron a Daniel, ellos fueron echados en el mismo foso. Y antes que ellos llegaron al fondo de ese foso, los leones habían quebrantado a sus corazones, a sus huesos. Dice aquí que las cosas que fueron por mal a Daniel fueron echados en el foso del mismo foso de leones.
Y sabemos que el enemigo Satanás es el acusador de los hermanos. Él es el acusador de la iglesia. Y nosotros como iglesia, no es la voluntad de Satanás, nuestro amigo, que entramos en ese lugar santo, que aprendemos bien cómo entrar y vivir y morar en la presencia del Señor, que en Él vivimos, movemos y tenemos nuestro ser. Pero yo creo esas cosas que nos impiden de entrar en ese lugar santo, esas cosas como la condenación, la ansiedad, el temor, el pecado, esas cosas que han atravesado a nosotros hace tiempo. Como los enemigos de Daniel fueron echados en el mismo foso de leones, Dios va a darnos la victoria sobre esas cosas durante este tiempo de crisis. Sean animados, iglesia. Ten ánimo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios es fiel. Él permanece fiel. Él está en control. Y vamos a salir como Daniel de esto, sin daño. Y vamos a salir de esto con aún más influencia en este mundo, predicando el mismo evangelio. Y vamos a ver un gran avivamiento. Yo creo esto en el nombre de Jesús. Dios os bendiga. Dios os guarde con su paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y saludos desde aquí en Indiana, en los Estados Unidos. Amén.